y los envía para que otro ingeniero haga cálculos numéricos con esos datos. Entonces tiene que haber una manera de reconocer en esa transferencia de información cuáles son los dígitos o cifras significativas de esos números. Entonces las reglas acá que se plantean son las siguientes. Primera es todas las cifras diferentes de cero son significativas. Cero entre cifras significativas son considerados significativos. Ceros a la izquierda de un número no son significativos. Cero a la derecha de un número pueden o no ser significativos. Y esto se aclaraba con un ejemplo, ¿no? Si alguien realizó la medida de una longitud usando el kilómetro sin graduación y obtuvo como resultado 3.4 kilómetros, es claro que 3 y el 4 en el 3.4 son las cifras significativas de ese número, ¿no? Solo tiene dos cifras significativas, pero tiene que registrar ese resultado en metro. Entonces tiene que rellenar con dos ceros al final y el número será 3.400 metros. Entonces, como el número solo tiene como cifras significativas al 3 y el 4, el operador no coloca el punto decimal, porque si colocara el punto decimal reconocería los dos ceros como significativos, ¿no? Entonces no coloca el punto decimal y entonces quien interpreta el número, quien recibe el número, no lo reconoce también como significativo porque no vio escrito el punto decimal. Esa es la convención para que los números al final, o perdón, los ceros al final de un número puedan ser significativos o no, ¿no? Si se pone el punto decimal, son significativos. Si no se pone, no son significativos. El otro asunto que estábamos comentando también es el de exactitud y precisión de un número. Exactitud de un número se interpreta como la proximidad al valor exacto que representa ese número, mientras que la precisión es simplemente la cantidad, o sea, está referida a la cantidad de dígitos significativos que tiene el número, ¿no? Mientras más cifras significativas, más preciso es el número. Bien, fíjense que son diferentes estos dos conceptos. Aquí tenemos el siguiente problema. Si hay que resolver la ecuación f de x, es decir, hay que calcular la raíz r de esa ecuación, aquí tomo r como el valor exacto. Este es el gráfico de mi ecuación, de mi función f, que está del lado izquierdo de la ecuación. Entonces, donde intersecta el eje x es donde y, que es f de x, vale 0, ¿no? Y ese punto ahí es la raíz, el valor exacto. Bien, si alguien hizo cálculo y de alguna manera inexacta calculó como raíz a R1, 1.23, 31, 21, 45. Bien, vemos que ese número no es exacto porque no está suficientemente, no es muy exacto porque no está suficientemente cercano al valor exacto que es R, ¿no? Por otro lado, tiene varias cifras significativas, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cifras significativas, ¿no? Entonces es un número bastante preciso, pero es inexacto porque no está cerca, lo suficientemente cerca a R, ¿no? Mientras que otro, otro, otra persona calculó como raíz aproximada de R a R2, que es 2.14. Bien, este número se encontró bastante cerca a R, pero solo tiene tres cifras significativas, ¿no? Entonces, si bien es bastante cercano a R, es exacto, el número bastante exacto, R2 es poco preciso, ¿no? Le faltó más cifras significativas probablemente. Entonces, lo ideal es que tengamos los números suficientemente cercanos al valor exacto, que tengan un nivel de exactitud aceptable y que además sean lo suficientemente precisos, ¿no? Es decir, que tengan una buena cantidad o la cantidad suficiente de cifras significativas. En ese comentario sobre la exactitud y precisión de los números. Ahora, medidas del error.
Considere que X es el valor exacto y X sombrerito el valor aproximado de una cierta magnitud. Entonces, aquí definimos el error absoluto, lo nombramos con la letra E mayúscula, colocando el nombre como subíndice, el nombre del número exacto, y se lo toma como el valor absoluto, se lo define este error absoluto como el valor absoluto entre el valor exacto y el valor aproximado. Diferencia entre el valor exacto y valor aproximado. Otra medida de error es el error relativo. Utilizamos la letra epsilon con el subíndice del valor exacto de la magnitud y se lo define como el valor absoluto, la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado dividido entre el valor absoluto del valor aproximado. Y finalmente el error relativo porcentual, que es nada más y nada menos que el error relativo multiplicado por 100, para expresarse en porcentaje. Bueno, cabe resaltar acá que el error absoluto tiene una desventaja que ya no la tiene el error relativo. El error absoluto está afectado por la unidad del número X. El número X representa una magnitud en una cierta unidad, ¿no? Y entonces aquí está presente en el error absoluto la unidad de medida. Mientras que en el error relativo, como hay un cociente entre magnitudes, entonces las unidades aparecen. El error relativo es adimensional. Esa es una ventaja cuando se trata de comparar errores. Bien, ahora vamos al tema del error por truncamiento. Para ello, nosotros introducimos acá el polinomio de Taylor de una función. Entonces, consideramos una cierta función f de reales en reales que sea n veces derivable. Nuestra función tiene que ser n veces derivable. Entonces aquí la idea es la siguiente. Para el polinomio de Taylor tenemos f n veces derivable. Y construimos el gráfico. El gráfico de f es el gráfico en azul. Una curva que está aquí en azul. Y entonces yo quiero construir polinomios en grado creciente que aproximen en el punto del dominio x sub 0 al valor de la función en ese punto, f, en torno de ese punto, ¿no? X sub 0. La función ahí vale f en x sub 0. ¿No? Entonces una primera aproximación sería tomar un polinomio constante, grado 0, cuya constante que define ese polinomio p sub 0 de x sería el valor simplemente de f en x sub 0. Estaríamos haciendo coincidir el valor de este polinomio con el valor de la función en el punto x sub 0. Bueno, esa obviamente no es una buena aproximación. La recta está horizontal, constante, porque apenas nos movemos muy poco en torno al punto x0 y el error que se comete al evaluar el valor de la función sobre la recta horizontal es grande, ¿no? Crece rápidamente. Entonces, cambiemos a otra aproximación. La próxima aproximación sería una recta inclinada, que la tomamos como la mejor recta que aproxima al gráfico de f y que sería, o que es más bien, la recta tangente al gráfico de f en ese punto. Entonces, esa ecuación de esa recta que tiene pendiente, que es igual a la derivada de f en ese punto, fíjense, estoy haciendo coincidir acá la derivada del polinomio con la derivada de la función en el mismo punto. Vamos a ver luego cómo pasa eso. Y entonces el polinomio tiene la expresión f en x0 más f' en x0 por x menos x0, ¿no? Como la función es n veces derivable, asumimos que la primera derivada existe. Y noten ustedes que P1 se obtuvo sumándole a P0, que es f de x0, sería P0 más este término de primer grado, que es la primera derivada de f en x0 por x menos x0. Bien, este término es el término que cambia
que cambia la expresión del polinomio de grado 0 a grado 1, el f' de x0 por x menos x0. Luego, si queremos, fíjense que aquí sigue siendo una recta, por más de que sea tangente y que sea la mejor recta que aproxime a la curva f azul, no es tan buena aproximación todavía, ¿no? Si nosotros nos movemos a partir de x0 hacia la izquierda o hacia la derecha, evaluando los valores en la recta tangente y en la función, todavía tenemos un error significativo. Entonces, si queremos mejorar, construimos otro polinomio ya de segundo grado, que va a ser f de x0 más f' de x0 menos x0. O sea, fíjense cómo se van añadiendo, ¿no? P2 es P0 más el término de primer grado y más ahora el término de segundo grado. O si lo quieren ver, es P1, el polinomio anterior, que es todos estos dos primeros términos, más el término de segundo grado. Entonces, para pasar de un polinomio de un grado K a un grado K más 1, solamente al polinomio de grado K habrá que añadirle el término de grado K. Bien. Ahora, ¿cómo es que llegamos a esta fórmula? Bien, lo que hacemos nosotros primero es tomar el polinomio y comenzar a derivarlo, ¿no? Vamos a ver por qué derivamos. Primero, el polinomio sin derivar de grado n. La primera derivada del polinomio, fíjense que aparecen ya estos números multiplicando a las constantes, el 1 acá, el 2 aquí, el 3 acá, la n-1 acá, el n-1 acá, el n acá, ¿no? Y si vuelvo a derivar, vamos a tener el 2 por el 1, el 2 sería solamente, ¿no? Pero multiplicado por el 1 sería 1 por 2. Vamos a ver por qué lo hacemos. El siguiente término sería el 2 por 3, que es 6, pero lo podemos escribir como 1 por 2 por 3. Y el término de grado n-2 queda en grado n-3 y su coeficiente se ve multiplicado por n-2 por n-1. Y aquí el término de grado n-2 quedaría multiplicado por el n-1 y por el n. Bien, ¿por qué hacemos eso? Por lo siguiente. Para construir el polinomio de Taylor, nosotros tenemos que tener un criterio de aproximación del polinomio a la función. Y escribimos el polinomio con coeficiente a 0, a 1, a 2, a n, en términos de diferencia entre la variable x del polinomio y el punto x0 del dominio en torno del cual estamos haciendo la aproximación. Entonces, x0 forma parte, ¿no?, de la definición de este polinomio de Taylor. Y ahora hay que ver en qué quedan estos coeficientes, que son incógnitas por el momento. Entonces, el criterio de aproximación dice que debemos hacer coincidir el valor del polinomio y sus derivadas, hasta la enésima derivada, en el punto x0 con el valor de la función y sus derivadas, respectivamente, en el punto x0. Entonces, si yo igualo el polinomio en x0 con f de x0, fíjense lo que pasa, ¿no? Si yo reemplazo x por x0 en el polinomio, me queda simplemente a sub 0, porque todos los términos que tienen al factor x menos x0 desaparecen, ¿no? Queda solo a sub 0. Y eso, según la aproximación que hemos definido acá, tiene que ser igual al valor de la función en ese punto, en el x sub 0. Entonces, ahí queda una ecuación a una sola incógnita, que es el coeficiente a sub 0, que da como resultado el valor de f en x sub 0. Entonces ya conocemos a sub 0, ¿no? Es el valor de f en x sub 0. Luego, haciendo coincidir la derivada del polinomio evaluada en x0 con la derivada de la función en x0, vamos a tener lo siguiente. En la derivada del polinomio, reemplazo x por x0 y me va a quedar a sub 1 más, nada más, porque los demás términos ya tienen el factor x menos x0 que se anula, ¿no? Entonces solo quedaría el a sub 1. Entonces, el a sub 1 va a ser la primera derivada de f evaluada en x0. Entonces, a sub 1 sería f' en x0. Ya tenemos el valor de a sub 1, ¿no? Fíjense cómo va pasando esto acá.
P0 es f de x0. P1 ahora es f de x0 más A1, que ahora sabemos es f' de x0 por x menos x0. Entonces, si quiero pasar al polinomio de segundo grado, debo volver a derivar, ¿no?, el polinomio. Aquí está su derivada y reemplazo x por x0. Todos los términos que tienen al factor x menos x0 se anulan. Y nos queda el término primero, que es 1 por 2 por a sub 2. Entonces, yo puedo decir que la sub 2 es igual al factorial de 2, que es 1 por 2, que pasa a dividir acá, y multiplica ese número 1 sobre el factorial de 2 a la derivada segunda de f en x. Entonces, el coeficiente a sub 2 viene a ser la derivada segunda de f en x0 dividido entre el factorial de 2. Y eso es lo que tenemos acá, ¿no? El 2 es lo mismo que factorial de 2, ¿no? El 2 es igual a 1 por 2. Y ese era el término que habíamos colocado acá, el término de segundo grado. Entonces, el polinomio se va construyendo de esa manera. Comenzamos con el grado 0 y le podemos añadir el término de grado 1 y queda polinomio de grado 1. Le añadimos término de grado 2 y queda polinomio de grado 2. Y así sucesivamente hasta llegar al grado n, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que los coeficientes van a ir desapareciendo los términos en función de que el orden de derivada sea más grande, ¿no? Cuando tengamos la derivada de orden n, todos los términos de grado menor que n van a haber desaparecido y solo quedará el último término, que era de grado n en el inicio, y va a quedar una constante que va a ser simplemente el producto que se va a ir acumulando acá desde 1 hasta n. Bien, entonces eso es lo que vemos en esta última expresión. Esto de acá, en la derivada enésima de p sub n en x0, resulta ser factorial de n por a sub n, y es igualado a la derivada enésima de f en el punto de x0. Por lo tanto, a sub n va a ser la derivada enésima de f evaluada en x0 sobre factorial de n. Y entonces tenemos aquí nuestro polinomio de Taylor. Ahí está el polinomio de Taylor. P sub n de x es igual a f en x0 más derivada de f respecto a x por x en x0 por x en x0 más derivada segunda de f respecto a x dos veces dividido entre factorial de 2 por x menos x0 al cuadrado más la enésima derivada de f dividido entre factorial de n evaluada la derivada en x0 por x menos x0 a la n. Esa es la fórmula de nuestro polinomio de Taylor de grado n. Ahora, n lo puede hacer tender a infinito, en teoría. En teoría podríamos tener n infinito y entonces habría infinitos términos acá. Si pudiésemos hacer eso, entonces el polinomio de grado infinito ya no sería una aproximación de la función f. Sería igual a la función f directamente. Obviamente que eso no se va a conseguir nunca porque no podemos manejar infinitos términos. No tenemos la capacidad de manejar infinitos términos. Entonces siempre vamos a tener el polinomio de Taylor como una aproximación de la función en torno al punto x sub 0. Y aquí está la interpretación gráfica, que es lo que estábamos comentando en la pizarra, ¿no? En la pizarra comentábamos justamente aquello. Los polinomios se van interpretando como recta horizontal de grado 0, como recta inclinada tangente en el punto x sub 0, al gráfico de f, ¿no? Primer grado. Y el segundo grado ya sería una parábola, aquí en color lila, que se aproxima mejor que la recta, ¿no? Y si continuamos, habría una parábola de tercer grado, que se va a aproximar aún mejor y así sucesivamente. Bien. Ahora, algunos comentarios que se pueden hacer acá, en este punto. Vamos a colocar acá título de comentario.
Pero antes de hacer los comentarios, quisiera saber si todos entendieron el procedimiento de construcción del polinomio Taylor de una función n veces derivada, de R en R, no, n veces derivada. Si alguien tiene alguna duda, puede preguntar. Bien. Asumo entonces el tema completamente entendido y vamos a ver los comentarios. Voy a encerrar acá. Voy a copiar primero el polinomio de grado n. Voy a copiar esto de acá. Entonces, en vez de poner aquí derivada segunda, pondremos derivada enésima. Derivada enésima como un superíndice. El orden de la derivada del polinomio. Enésima derivada del polinomio. Esto va a ser f en x0 un segundo, f en x sub 0 luego tendríamos f' en x sub 0 por x menos x0 más, voy a escribir acá todavía el término f segunda, derivada segunda en x0 de la función por x menos x0 al cuadrado, este es el término del segundo grado, ¿no? Al cuadrado sobre aquí esta derivada segunda dividido entre factorial de 2. Dividido entre 2 factorial. Y continuamos sumando términos. Y aquí vamos a escribir el polinomio de grado n-1, n-1, con el coeficiente que va a ser la derivada de orden n-1, derivada de orden n-1, ¿sí? De orden n-1 en punto x sub 0, evaluado en el punto x sub 0, sobre, sería el factorial de n-1, n-1 factorial, más el último término sería, esto acá lo copio nuevo, el término de grado n, ¿ya no? El término de grado n tiene la derivada n. En x0 ya no es dividido entre factorial de n-1, sino que es dividido entre factorial de n. Simplemente. Y el exponente acá es n. Simplemente. Bien, ese es el polinomio de Taylor, ¿no? Bien.
algunas veces va a ser suficiente en precisión, en exactitud, calcular la función o el polinomio con un grado 1. Cuando eso sucede cuando x sub 0 es suficientemente cerca de x. Está bien, la diferencia entre x y x sub 0 es un número muy pequeño. Si llamamos nosotros, si llamamos h a esa diferencia, h igual a x menos el x sub 0, fíjense, el x 0 es el punto del dominio que elegimos en torno al cual hacer la aproximación de la función, ¿no? Y x es el punto donde estamos evaluando el polinomio para aproximar a la función en ese mismo punto, x. X es donde se evalúa, ¿no? Y x0 es el punto en torno al cual nosotros iniciamos la aproximación. Entonces, si la diferencia entre x y x0, que llamamos h, es suficientemente pequeña, entonces el cuadrado puede ser ya despreciable y podemos nosotros cancelar todos los términos a partir del término cuadrático y quedarnos solo con el polinomio de primer grado. Esto corresponde, y aquí vamos a colocar, eso de acá corresponde a tener simplemente aproximada la función por un polinomio de primer grado. Y a eso se le llama linealización. Vamos a escribir acá, linealización. Entonces convertimos el problema no lineal que tenemos acá con un polinomio de grado n en un polinomio de primer grado, un polinomio lineal. Estamos aproximándonos con la recta tangente, entonces, la linealización, ¿no? Y eso, cuando hacemos eso, estamos haciendo lo que se llama un análisis de primer orden. Un análisis de primer orden. Análisis de primer orden. Bien. Si no es suficientemente cercano x de x0, de modo que el cuadrado de h todavía sea significativo en nuestros cálculos, entonces nosotros podemos proceder a incorporar el término de segundo grado. Podemos incorporar ahora el término de segundo grado. Incorporamos el término de segundo grado y ahí entonces decimos que estamos haciendo un análisis de segundo orden. Estamos realizando un análisis de segundo orden. De segundo orden. Bien. Entonces, este análisis, el orden de los análisis está relacionado con el grado del polinomio de Taylor que utilizamos en la aproximación de las funciones, ¿no? Fíjense, toda esa jerga que se utiliza ahora y que estamos acostumbrados ya a escuchar. Bien. Ahora lo siguiente. Después de esos comentarios, veamos en qué consiste el error de truncamiento. Dijimos que consiste en que el número f de x que yo quiero aproximar acá, porque fíjense ustedes, este de acá, Pn, el polinomio de grado n, en x, es lo que aproxima a f en x. A f en x, ¿no? Esa es la idea, que queremos nosotros aproximar el valor de la función en un punto, en torno del punto x0, por un polinomio de grado n, ¿no? Esa es la idea del polinomio de Taylor. Entonces, como yo sé que nuestro polinomio de Taylor puede tener infinitos términos,
yo deberé cortar, porque no puedo manejar los infinitos términos, debo cortar en algún grado P sub n de x. O sea, aquí estamos truncando el polinomio del grado n. Y a eso es lo que se llama error de truncamiento, el despreciar todos los términos del polinomio de grado mayor que n. Estamos aquí trabajando con un polinomio de grado n, por lo tanto, se están despreciando, se desprecian todos los términos de grado mayor que n. Todos términos de grado. Y eso constituye ya un error. Y es el error de truncamiento. A eso llamamos error de truncamiento. Bien. Con esos comentarios, entonces pasamos ahora a una primera aplicación de nuestro polinomio de Taylor. Si no nos da tiempo de ver acá, ustedes ya lo terminan leyendo esta aplicación. Se trata de la función exponencial a la x. Elegimos esa porque es muy fácil de derivar. No sabemos que todas las derivadas de a la x van a seguir dando a la x. Y queremos aproximar f en el punto x0.01, utilizando como x0 al punto 0, donde yo sé que a la 0 es igual a 1. Conozco el valor de f en ese punto y por lo tanto conozco el valor de todas las derivadas de f en ese punto. Y quiero una tolerancia en el error absoluto de 10 a la menos 4. Bien, entonces estamos exigiendo no solo una aproximación, sino una aproximación controlada. Ahora, ¿cómo es que podemos controlar si nosotros no conocemos acá el valor exacto? ¿Cómo podemos controlar la aproximación? Porque el error absoluto es el valor exacto menos el valor aproximado en términos absolutos. Pero el valor exacto, que sería e a la 0, yo estoy asumiendo que no lo conozco. Obviamente lo puedo calcular usando computadora o calculadora, ¿no? Pero aquí asumimos que no lo conocemos. Entonces, para poder evaluar error, vamos a recurrir a esta idea. A medida que yo vaya tomando polinomios de mayor grado, los valores del polinomio se van a acercar cada vez más al valor exacto de la función. ¿Ya? Porque eso es convergencia. El polinomio de Taylor siempre converge al valor exacto. A mayor grado, mayor cercanía al valor exacto. Entonces podemos sustituir el valor exacto por el último valor calculado, por el polinomio de grado k, y hacer la diferencia entre ese valor del polinomio de grado k en x con el polinomio de grado k-1 anterior, que es una menor aproximación, una aproximación más imprecisa. Entonces tomamos el último valor calculado del polinomio como el exacto y el anterior como aproximado, y ahí definimos el error absoluto en el valor de f de x, ¿no? Bien. ¿Y cuándo vamos a parar el procedimiento? Cuando esa diferencia entre el valor considerado exacto, que es el de grado K, y el anterior, K-1, sea menor que la tolerancia. Y entonces diremos que ese último valor es el valor considerado exacto dentro de la tolerancia que hemos fijado al valor de f de x. Entonces aquí comenzamos, ¿no? Tomamos primero el polinomio de primer grado, de grado 0, perdón, que es la constante f en 0.0, en 0 solamente, en x0. Es el polinomio, el primer término es la constante f en x0, en este caso f en 0, por lo tanto va a ser e a la 0, 1. Bien, entonces aquí construyo mi tablita, coloco grado n, polinomio de grado n evaluado en x0, perdón, en x, y el error. Entonces 0, como estoy usando polinomio de primer grado, no interviene x, y por lo tanto, como es constante, va a ser 1, que es e a la 0 igual a 1. No tengo con quién comparar todavía porque es el primer polinomio que estoy tomando, entonces paso al siguiente paso, que es aumentar el grado en 1. Entonces, para eso debo calcular la derivada de f evaluada en el punto 0. La derivada de f sigue siendo de la x. Evaluada en el punto 0 da 1. Entonces ya puedo calcular el polinomio de primer grado evaluado en 0.01,
que va a ser igual al polinomio de grado 0 en 0.01, que es 1, más el término de primer grado. Y esto me da 1.01. Entonces coloco 1.01 acá. Aquí sí ya puedo hacer la diferencia entre el último valor calculado y el anterior. Me da 0.01, que todavía es mayor que 10 a la menos 4. Y entonces debemos continuar. Tomo la derivada segunda, porque yo sé que debo añadirle al término anterior el término del segundo grado ahora, ¿no? Y ese va con la derivada segunda. Sigue siendo la x. Lo evalúo en 0 esa derivada, me da 1 otra vez. Y entonces construyo el término ya, el polinomio de segundo grado evaluado en 0.01, ¿no? Es el valor del polinomio de primer grado en ese punto, que ya era 1.01, más el término de segundo grado en la fórmula de Taylor. Y me da 1.01005. Hago la diferencia entre el último valor calculado del polinomio y el anterior y me da 5 por 10 a la menos 5. Obviamente eso ya es menor que 10 a la menos 4 y entonces yo acepto este como mi valor exacto dentro de la tolerancia. Ese sería el valor exacto. Si usamos calculadora para considerar el verdadero valor exacto, el que da la calculadora, fíjense que coincidimos en todos los decimales con que trabajamos este número f en 0.01 por el polinomio, ¿no? Entonces dio bastante buena aproximación. Yo les voy a pedir que ustedes entonces resuelvan estos dos problemitas. Tomen el punto x0 igual 0 de nuevo, la misma tolerancia que la menos 4, y aproximen f en 0.01, considerando primero que f es el coseno de x y luego que f es el seno de x. Para cada una de estas funciones, yo quiero ver esa tablita construida, ¿ya? Para el coseno y para el seno. Bien, ¿hay alguna duda hasta acá? Si alguien tiene alguna duda puede preguntar.